Le voy a invitar para que abra la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 20 al 34. El tema que estaremos compartiendo hoy es abriendo puertas, soltando cadenas. Ese es el tema, abriendo puertas, soltando cadenas. Hechos capítulo 16, versículo 20 al 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 16, 20 al 34 dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y podamos, Señor, hoy aprender algunos principios de vida, principios de edificación, Señor, y motivación a cada uno de los oyentes, Señor, que le estarán escuchando hoy. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, el tema que estamos compartiendo hoy es abriendo puertas, soltando cadenas. Una ocasión un pastor se encontró con un niño mientras él iba camino hacia la iglesia y el pastor le pregunta al niño: ¿qué haces? Voy a la escuela. ¿Y por qué vas a la escuela? Pues voy a estudiar. ¿Y para qué estudias? Pues para ser inteligente. Bueno, ¿y para qué quieres ser inteligente? Bueno, pues para conseguirme un buen trabajo. ¿Y para qué quieres trabajar? Pues para ganar mucho dinero. ¿Y para qué quieres ganar mucho dinero? Bueno, para comprar todas las cosas buenas y suficiente comida también. ¿Y para qué quieres comprar comida? Pues para poder comer. ¿Y para qué quieres comer? Para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Se pone a pensar el niño y se pone a rascar la cabeza y vuelve a verlo otra vez y le dice: ¿que para qué vivo? Todavía en duda. Después de unos instantes se le cayó un poco su semblante y se puso triste y simplemente le responde al pastor: pues para poder morir. Y esa es la realidad. Si tú estuvieras al borde de la muerte como este carcelero que hemos visto en esta historia, que serían tus últimos minutos, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para enfrentar la realidad de la eternidad? Ahorita pudiera haber duda en tu corazón: ¿habrá cielo? ¿Habrá infierno? ¿Será verdadero? ¿No lo será? Si acabaras, ¿a dónde irías a parar? ¿Habrás acabado tu vida también de una manera satisfactoria, agradable para ti? Pero yo creo que hoy vamos a aprender algo referente a ello. Primeramente vamos a ver aquí esta historia de este hombre, de este carcelero. En primer lugar, primer punto, el despertar del carcelero. Ve al versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él era el primer responsable de estos presos y él sería el responsable si huían, a él le iban a echar la culpa
y él tendría que pagar con su propia vida el incumplimiento de su deber. Era preso huido, eres muerto. Esa era la ley romana. Ahora, en esto, estás buscando tú, por ejemplo, pensando en el trabajo. ¿Estás tú buscando formas de avanzar, formas de mejorar en tu trabajo? Si es así, yo creo que debes de preguntarte también, sí estoy buscando formas de crecer y madurar en mi trabajo, pastor, pero lo estás haciendo también en relación con el Evangelio, con tus seres queridos, con tus amigos, para que también escuchen del Evangelio. A mí me asombra este carcelero, su fidelidad y su compromiso. Un hombre comprometido con su trabajo y dispuesto a sacrificarse y morir por su trabajo. Y la pregunta es, ¿lo estaría a sí mismo por su familia? ¿Sabe cuál es una de las razones de los contratos hoy en día en cualquier lugar que usted va? Por la irresponsabilidad de las personas. No se puede ya confiar en la palabra de las personas y por eso tiene que haber un contrato de por medio. Pero este hombre era un hombre comprometido. Y la pregunta es, ¿qué tan responsable es usted con su trabajo? No, pastor, ya me quedé sin trabajo, pero independientemente de eso, ¿lo era usted? Cumple con su deber, llega temprano, obedece a su patrón, avisa si es que por tal razón usted no pueda ir o asistir, trata bien a sus compañeros y si usted es cristiano, realmente refleja el amor de Cristo ahí en ese lugar. Ahora, viendo a Pablo y a Silas, tal vez este carcelero era el mismo que azotó o chicoteó a Pablo y a Silas. Y viendo aquí que él se iba a matar, tal vez Pablo en venganza, mas Pablo dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, muérete, sí, para que se te quite por andar golpeándolos con esas varas. Pero fíjese lo interesante, no fue así. ¿Qué fue lo que le dice? Dice el texto, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren nomás, ¿qué hizo Pablo y Silas con esas heridas o ese abuso que tal vez ese soldado le dio? ¿Se vengó Pablo aquí? Ah, ¿quién me las va a pagar? Pero qué interesante que no fue así. Esto nos enseña a no pierdas tiempo en heridas, en venganzas, en chismes de otras personas. ¿Sabes por qué? A mí me gustó lo que dijo Winston Churchill y ahí está en pantalla lo que él dijo. Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre. ¿Qué significa eso? No pierdas tu tiempo en cosas que no valen la pena. Yo creo que debemos de preguntarnos, ¿cómo está tu corazón con aquellas personas que te han dañado, que te han lastimado, que te han herido o te han ofendido? ¿Cómo está tu corazón? Todo aquel que no perdona, así como Pablo y Silas, está encerrado en su propia celda y la llave está por dentro. La solución y la salida la tienes tú. Y cuando perdonas, no estás pensando tanto en aquella persona que te ofendió, sino que lo estás haciendo por ti mismo, por tu propia sanidad. Tu sanidad emocional es esto, no depende de lo que otras personas hagan, sino depende de lo que tú decidas hacer. Ahí está la solución, ahí está la sanidad de tu corazón. Y en realidad no hacen falta cadenas, cepos o rejas como los tenían a Pablo y a Silas para estar preso. Yo creo que Pablo y Silas estaban físicamente presos, pero estaban libres espiritualmente y emocionalmente. ¿Estaban tranquilos ellos aquí? ¿Lo estás tú? Tal vez por cierta experiencia, cierto trato, cierta situación que te ha sucedido. ¿Has perdonado realmente a esa persona? Y hay muchas cosas para saber o maneras de saber si tú has perdonado a esa persona. Pero ese no es el tema de ahora. Pero versículo 27 dice, despertando el carcelero, no lo despertó la oración, no lo despertó los cantos que estaban cantando aquí Pablo y Silas, sino, ¿qué fue lo que lo despertó? El terremoto. Esa fue la manera en que él, fue su alarma, despertó. Pero ¿qué es necesario que Dios haga para despertarte y que reconozcas una?
que necesitas a Cristo? ¿Qué es necesario que Dios provoque para que tú reflexiones? Para que puedas valorar lo importante y que puedas dedicarte a lo que tienes que dedicarte o hacer ciertos cambios para seguir el camino correcto. Ahora, ¿qué es necesario? Que Dios permita en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro estado, en nuestro país y el mundo. ¿Qué es necesario que Dios permita para que reflexionen y despierten? ¿Será necesario un terremoto? ¿Será necesario un huracán, un tornado o un despido de trabajo a consecuencia? Pastor, es que bajó la gasolina, la gente ya no está comprando, como no viaja, estamos en quiebra. O tal vez un accidente, o tal vez una enfermedad, un problema matrimonial, un problema con tus hijos, o como estamos ahora, el coronavirus. Creo que el mundo ya está despertando. La gente que no tiene a Cristo en su corazón no se da cuenta de la gravedad del asunto aquí. Si usted ve, dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando. Hay personas que llegan con conclusiones porque, como dicen, miran monos con tranchete y a veces ni son así las cosas, pero ¿cómo nos imaginamos cosas? Y dice, pensando que los presos habían huido. Pensó como con suicidarme, mira, me quito del problema aquí. Pero fíjese, el infierno, en primer lugar, no es una escapatoria de tus problemas. Es un castigo eterno, para que sepas. Si tú te suicidas, tú te vas al infierno. Así que muchos usan muchos medios para escapar de sus problemas. Mejor hago esto y ya. Algunos sí, como vemos aquí, como este carcelero, lo mejor es suicidarme. No, Señor, no hagas eso. Es la peor decisión que tú puedas tomar. En segundo lugar, algunos usan las drogas. Otros deciden alejarse de las personas que le han lastimado. Otros recurren al alcohol, otros al divorcio, otros simplemente deciden abandonar la iglesia, pero esa no es la solución. Vemos aquí con Pablo y Silas que ellos estaban libres y los otros presos también, pero no huyeron, ahí se quedaron a enfrentar la situación. Yo tengo un problema, tengo un asunto apegado aquí con alguien y yo voy a cumplir. Fue lo que ellos hicieron. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tenía un plan. A lo que vemos aquí, ¿sabe? Un principio que yo aprendo aquí. Pablo nos enseña que podemos sobrepasar las pruebas, pero a la misma vez ayudar a otros en medio de las pruebas. Oye, pues qué bendición aquí. Silas, ya se abrieron las puertas. Aquí corrió, mejor que aquí quedó, no, por ahí así va el dicho. Pero fíjese, no, ahí estuvieron. ¿Por qué? Porque vieron a alguien en un problema, al carcelero. Ese es que vamos a quedarnos con él. Fíjese nomás. Yo creo que por venganza en su encarcelamiento de Pablo, se hubiera mejor quedado en silencio. Ándale, para que se le quite. Cuando ese carcelero se iba a suicidar, pero no lo hizo. Eso es lo correcto. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Pero escuche, la predicación del evangelio no está limitado solamente a cosas buenas y favorables. ¿Escuchó eso? La predicación del evangelio no está limitado solamente a cosas buenas y favorables. Si Pablo y Silas no hubieran sido encarcelados, esos hombres no hubieran sido salvados, ni él ni su familia. Pero también los presos escucharon del evangelio. Así que, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a dar para sacrificarte en lo personal para que las almas conozcan de Jesús? ¿Estás dispuesto a sacrificar algo en tu vida para que otros escuchen de la palabra? ¿Lo estás o no? Dios tenía un plan, porque si usted ve un poquito más atrás, a consecuencia de que llegan a la cárcel es por la divina. Saca el demonio a Pablo, les quita su fuente de ganancia. Para que se le quite, vamos a echarlos a la cárcel. Ahí empezó todo. Pero Dios tiene un plan, no solamente con la divina, sino también con este carcelero. Y fíjate, va a haber ocasiones donde Dios va a modificar las circunstancias para cumplir sus propósitos. Y tal vez tú seas ese vehículo. ¿Para qué? Para que Dios cumpla sus planes. Dale gracias a Dios que Él te puede usar para algo bueno. Pero Pablo no sabía
lo que él realmente encontraría en Filipo. Pero el propósito de Dios aquí era salvarlos a esa muchacha y también a este carcelero, que en realidad, si vemos la historia en todo su contexto, yo creo en lo personal que esos eran los primeros dos miembros de la iglesia ahí en Filipos, una endemoniada y un carcelero que se iba a suicidar. Miren nomás, ¿era casualidad, coincidencia o cristoincidencia? Era una cristoincidencia. El Señor tenía un plan. Yo creo que usted ha escuchado la frase: la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Dónde está en la Biblia esa frase? Si usted ve, esa frase no está en la palabra. O frases como, ayúdate que yo te ayudaré. O Dios aprieta pero no ahorca. O panza llena, corazón contento. Son frases que a veces repetimos y pensamos que están en la palabra, pero no lo están. No están en la escritura. Pero esa frase es de Don Quijote y Sancho Panza. Tal vez usted en la escuela leyó la historia de ellos, ahí está en pantalla. Pero ¿sabe qué fue lo que él dijo? Encomendadlo a Dios. Sancho, dice Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. De ahí viene esa frase, pero es muy buena frase y muy interesante, que es verdad. Dios tiene un plan. Y escuche esto, el carcelero le había cerrado la puerta de la cárcel a Pablo. ¿Sí escuchó eso? El carcelero le había cerrado la puerta de la cárcel a Pablo, pero Pablo no fue capaz de cerrarle la puerta de salvación al carcelero. ¿Ve usted? El amor por las almas perdidas. ¿Qué tanto amor usted tiene por las almas perdidas? Y si Pablo y Silas hubieran escapado, el carcelero hubiera muerto sin Cristo. Pero sabe que Pablo le entregó las llaves, ya no de la celda, sino las del cielo, las de Cristo Jesús, la entrada al reino de los cielos. ¿Sabe qué es lo que dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué cosa? Nuestra felicidad. Y dice, y matar, o sea, físicamente y eternamente también, y destruir, es lo que dice el texto, o sea, las familias. Pero Jesús, ¿qué es lo que Él nos dice? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios en ocasiones permite que pasemos ciertas pruebas. ¿Sabe para qué? Para la salvación de las personas. Para que otras personas conozcan de Jesús. Y es un deber nuestro, es un deber de la iglesia y de los cristianos evitar, como este carcelero, que el prójimo se suicide físicamente, pero también espiritualmente en un sentido. Y en realidad no podemos prevenir que la gente muera, pero sí podemos prevenir que la gente muera sin Cristo. Eso sí podemos prevenir. Y es una realidad. Así que yo creo que entre todo esto es interesante observar cómo lo primero que ellos hicieron, Pablo y Silas, fue no dejar solo al carcelero. Hay personas que reciben a Cristo y no las volvemos a ver ni las buscamos, pero ellos no lo dejaron solo y la gente necesita ayuda y tienen que estar ahí de nuestro lado o nosotros estar con ellos. Y la segunda cosa que yo aprendo de ellos es que Pablo y Silas nos enseñan que fue convencer al suicida que no se hiciera daño, porque el orar y el actuar van de la mano. Y la tercera enseñanza que yo aprendo aquí fue la de conducir al carcelero a los pies de Cristo. Ese era el verdadero significado y el propósito de su vida. Ahora, ¿qué tendrá que usar Dios para despertarnos? Así como despertó a este carcelero. ¿Qué fue lo que usó Dios en este carcelero? Que él despertó un terremoto y encontró la verdad, encontró a Cristo Jesús. ¿Qué necesitará hacer Dios para contigo? En segundo lugar, aquí vemos el despertar del carcelero. En segundo lugar, la esperanza del carcelero. Dice el versículo 29, Hechos 16:29, él entonces pidiendo luz, pidiendo luz. Le hago una pregunta, ¿tiene usted cucarachas en la casa? Tal vez sí, tal vez no, pero cuando vemos una cucaracha, ¿qué hacemos? Corremos, ¿verdad? Para ir a pisarla y matarla y todos somos bien valientes contra esa cucaracha. Ah, pero que no vuele la cucaracha porque vámonos, ¿verdad? Nos asusta y corremos. Pero ¿sabe qué?
¿Sabe usted que la luz aleja todo lo negativo, aleja lo satánico y aleja lo mundano? ¿Sí sabe usted eso? Que la luz, hablando en términos simbólicos, hablando de la luz de Cristo, aleja todo lo negativo, lo satánico y lo mundano. Por ejemplo, pensando en algo normal, terrenal, aquí físico, yo he pensado en esto, en las cucarachas. Por ejemplo, si usted entra a un cuarto oscuro y usted abre la puerta y prende la luz, y si hay cucarachas, ¿qué hacen las cucarachas? Prende la luz y ¿qué hacen? ¡Fum! Todas corren y se van, se esconden de la luz. Yo creo que entre todo esto, así es con la luz, sobre todo la luz de Cristo, que lo negativo, lo satánico y lo mundano, por eso yo creo que muchos, aquellos que andan en oscuridad, huyen de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan en la oscuridad. No tenemos que mejor rendirnos a Dios. Yo creo que si el carcelero estaba pidiendo luz, es porque reconocía que estaba en tinieblas, estaba a oscuras. Y a veces la gente clama por luz, la gente necesita y busca ayuda de Dios de muchas maneras. Y no sabe que nosotros tenemos la respuesta, y la respuesta es la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Nuestro Señor Jesús. Pero tristemente, en ocasiones, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestros temperamentos, sobre todo nuestras obras, oscurecen la imagen de Jesús. Oscurecen la imagen de Jesús. O no logramos las oportunidades para evangelizar o llevar el evangelio a esas personas. Dice el 29, Hechos 16:29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, o sea, con esa actitud de temor, y ahí él demostró que no sabía qué sería de su alma después de la muerte. No tenía seguridad de su salvación, y dice el texto que se postró a los pies de Pablo y de Silas. El mensaje había llegado a su corazón, medio dormido allí. Él estaba escuchando el mensaje y estaba escuchando los cantos. Así que Dios está haciendo un llamado a tu vida como al carcelero. Recuerda esto: los cambios de rumbo en tu vida no son equivocaciones del destino, sino reposiciones de Dios hacia tu destino. Esa es la realidad. Todo lo que te está sucediendo no está ajeno al conocimiento de Dios, ni tampoco pienses que es en sí un castigo de Dios, sino que Él tiene un plan a través de esa situación. Y recuerda que porque las cosas te estén o están saliendo mal en tu vida, eso no significa que sea algo malo. Dios tiene el poder de transformar esas circunstancias para bien. Y dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que tú nunca sabes cómo es que Dios puede usarte para hacer avanzar su reino. Tú puedes ser el vehículo. Pídele a Dios: Señor, úsame para tu gloria. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Qué buen amigo tenía Pablo, ¿no es así? Y qué buen amigo tenía Silas. No se dejaron el uno al otro, ni desanimar el uno al otro. Y la pregunta es, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? Y fíjate lo interesante aquí: un verdadero amigo no solo te habla de Dios, te acerca a Dios. Esos son los verdaderos amigos. Y así como Pablo escogió a Silas, haz amistades que vayan mucho más allá de chismear, de fumar, de maldecir, de mentir, de condenar, de criticar. Haz amigos que mejor te ayuden a vivir la voluntad de Dios, amar a Dios, alcanzar tu llamado, tu propósito, y sobre todo, amar a las personas. Busca ese tipo de personas. ¿Qué te van a dejar? Dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. La oración cambia las cosas. Tal vez usted ha escuchado de Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido. Se vio perdido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Pero sabe que venía Hitler en contra de Inglaterra. La venía a invadir. ¿Y sabe cuál fue una de las frases que se dijo? Lo único que queda es orar. Y llamó a todo el país a orar y a tener cadenas de oración. Hitler iba ya de camino, pero ¿sabe qué?
nunca llegó y hasta la fecha no sabemos el por qué es que nunca llegó o qué fue lo que lo detuvo. La oración. Por eso la reina de Inglaterra dijo, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Dios tiene más poder. Él es mucho más grande. Y dice el 25 que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y los presos los oían. Escuche esto. Hay alguien que siempre nos está escuchando. Aunque usted esté solo en su casa, no solamente ángeles, el Espíritu Santo o Dios le está escuchando, aparte de su familia, aparte de sus hijos, aparte de sus amigos, familiares, vecinos, no lo sé. Pero sabe que ellos están escuchando, aún sus compañeros de trabajo. El destino eterno de los incrédulos puede depender de tus palabras. ¿Qué escuchan de ti? ¿Son cosas buenas o son cosas malas? Si son malas, oye, ¿tú no vas a la iglesia de La Joya? Uy, pues no parece. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Estás realmente reflejando a Cristo Jesús? Hay un acróstico de piensa, a ver si está ahí en pantalla. El acróstico de piensa es la P-I-E-N-S-A. La P de es positivo lo que yo voy a decir. La I es inspirador. La E de es ético. La N de es necesario que yo lo diga. La S de estoy seguro. Y la A de le ayuda a alguien. ¿Ve usted? Palabras claves. Positivo, inspirador, ético, necesario, seguro. ¿Ayuda? Hazte esta evaluación. Fíjate lo que dice en Proverbios capítulo 15, versículo 4, pero te lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Escucha lo que dice, es algo interesante. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. ¿Ve usted? Porque hay personas que dicen, fueron a ver a alguien y dice, oye, ¿qué te pasó? ¿De qué estás enfermo? No, pues tengo cáncer. Uy, dijo, yo tenía una tía que también tenía cáncer y se murió. No, con ese ánimo, imagínese. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina y las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Pero ¿sabe la diferencia aquí de Pablo y Silas? Ellos estaban orando y cantando. Porque hoy en día algunos cristianos no están orando y cantando, sino que están llorando, quejando, lamentando, pujando y todos los ando. ¿No es así? Así se la pasa nomás. Como dice esa canción del mundo, ¿no? El cielito lindo. Ay, 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 ay. Canta y no llores, ¿verdad? Quisiera que eso motivara a algunos, ¿verdad? Pero yo creo que al final termina cantando, se alegran los corazones. O sea, nada más ve a los niños cuando empiezan a cantar o escuchan una canción por ahí. ¿Qué hacen los niños? Empiezan a cantar y empiezan a ¿qué? A bailar también. Ahora, si el mundo en un sentido, escuchando música, se alegra, se pone feliz, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos estar orando y cantando a Dios? Dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Filipenses, Filipos. A lo mejor ahí estaba ya el carcelero y estaba la endemoniada sentada en el servicio. Y cuando Pablo le fue a predicar esto, regocijaos en el Señor siempre. A lo mejor el carcelero levantó, amén. El día que estabas en la cárcel estabas orando y cantando. Muy cierto, Pablo, ¿verdad? Pero hablando de esto, del gozo, dicen las estadísticas que la risa destruye células cancerosas y reduce el riesgo de cáncer en un 25%. Imagínense qué bendición. Creo que aquellas personas que siempre están felices y contentas, como que nos atraen y queremos estar ahí. Pero los amargados y los tristes, como, hoy, quítamelo, Señor, llévatelo, te lo mando con la alegría, recíbelo con la alegría que te lo mando. Pero, sobre todo, alegra el alma y tiene beneficios. ¿Y sabe qué hace? Reduce el estrés, limpia y oxigena los pulmones, libera buenas emociones, reduce el cansancio y la fatiga, fortalece el corazón y contagia a los demás. Es bueno el gozo. Y es lo que más, y es un fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor y luego gozo, ¿verdad que sí? Es un fruto del Espíritu. ¿Sabe cuál es una de las razones, creo yo? Una, porque hay muchas, de las razones del por qué los borrachos toman. La Biblia lo dice.
Proverbios capítulo 31, versículo 6, nos da la respuesta si quiere ir ahí. Proverbios capítulo 31. Dice el texto: da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Algunos amargados por ahí. Versículo 7 dice: beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Es lo que hace el borracho para olvidar. Porque dice: oye, ¿por qué tomas tú? Ah, pues para ahogar las penas, para ahogar las penas. Oh, por lo visto ya aprendieron a nadar porque no has dejado de tomar. Ah, pero también para olvidarlas. Pero sabe que nosotros, como cristianos, la palabra nos dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces, recurrir a eso no te va a dar solución, no te va a dar paz, no te va a dar descanso emocional ni espiritual. Solamente Dios. Sea feliz. Hay algunos hermanos que les da vergüenza hasta cantar en la iglesia, ¿no es así? Solo Dios hacia ahí entre dientes. Uy, qué feliz. Solo Dios hacia el hombre. Sí. Hasta bostecean cuando están cantando. No, qué chul, qué gozo, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Pero fíjese, ¿sabe qué es lo interesante aquí? Ellos estaban cantando tan fuerte que los otros presos de las otras celdas, fíjese nomás aquí, que eran de tierra y barro, estaban escuchando y no había micrófono ni bocina y los estaban escuchando los presos. Fíjese nomás, pensando en Pablo y Silas, estaban presos, nomás eso era motivo de estar triste, pero ellos no lo estaban. Ah, es que estaban borrachos, a lo mejor, pastor. No, señor, no estaban borrachos, tienen a Cristo en su corazón. Esa es la diferencia. Y dice en Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿A quién está hablando aquí? De Dios. Entonces, esto nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Sabe qué significa eso? Que cada vez que usted esté cantando, que usted esté adorando a Dios o escuchando música en su teléfono, en su radio, en la casa, en su camioneta, el diablo no soporta que la gente le cante ni adore a Dios. ¿Sabe qué hace el diablo? El diablo huye. Esto nos enseña un principio. Lo que no se ha podido resolver en tu vida a través de la oración, tal vez lo que te hace falta es la adoración. No, pastor, ya está adorando, orando y orando. Ah, a lo mejor ahora necesitas adorar al Señor. Y tal vez hay puertas de cárcel como ataduras, vicios, problemas o aún necesidades por las que hemos estado orando por tanto tiempo y no ha pasado nada. Pero yo creo que tal vez no se están abriendo porque hace falta alabanza a nuestro Dios, adoración a nuestro Dios. Y yo creo que la alabanza, a lo que yo creo en esto, es una llave que mueve la mano de Dios. Fue lo que pudimos ver en esta historia. Y escucha esto, sabemos que la fe mueve montañas, es lo que dice la palabra, pero la alabanza mueve la mano de Dios. Y el mundo, si Él quiere, también, no solamente montañas. Y si vemos bien la historia, las alabanzas entonadas en la cárcel trajeron a Pablo y a Silas libertad física, hasta dice que las cadenas se cayeron. Pero vemos aquí que a la endemoniada y al carcelero de Filipo les trajo libertad espiritual. Ellos tuvieron sí libertad física, Dios abrió las puertas, les quitó las cadenas físicas, pero a estos dos fueron cadenas espirituales. Ya no estaban atados a Satanás, ahora estaban conectados con Dios. Así que tú nunca sabes cómo Dios puede usar tu vida para avanzar su reino. Todo depende de ti. O quiero darle a Dios alabanzas o quejabanzas. Tú decides, una de dos. ¿Qué escucha el mundo de nuestras bocas? Pueden decir que eres cristiano. Ah, es diferente. Ah, mira, él habla muy respetuoso. Mira, no echa maldiciones. Por cierto, estoy preparando un sermón que no lo he terminado y se llama Lo que callamos los cristianos. Lo que callamos los cristianos, pero bueno, ese no es el tema. Pero en realidad, hermanos, Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón de pocos. Así lo dice Isaías 29:3, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y sí, muchos creen como cristianos, pero viven como ateos. Pero quiero que escuche,
Vive de tal manera que los que te observan quieran conocer a Jesús. ¿Tus amigos quieren conocer a Jesús? ¿Tus amigos, tus amigas quieren venir a la iglesia a servir a Dios también como lo haces tú o no? ¿O tu familia? ¿Verdad? Ya ve que está pasando esto del coronavirus. A lo mejor ahora Dios, pues antes pues vamos a la iglesia a adorar a Dios, vamos a la iglesia a escucharle la palabra y vamos a leer y a orar ahí. Ahora yo creo que Dios de adrede lo ha puesto ahí en la casa. ¿Sabe para qué? Hey, quiero que lo hagas enfrente de tu familia. Quiero que ores con ellos, quiero que cantes con ellos y quiero que escuches la palabra con ellos. Un cristianismo más vivo y real. A lo mejor era nomás un cristianismo tradicional lo que estabas viviendo. Pero dice el texto 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Por qué no nomás las de ellos? ¿Por qué de todos? Y las cadenas de todos se soltaron, yo creo, para que se reunieran y escucharan ahora sí directamente a Pablo el mensaje de salvación. Y qué interesante aquí de Pablo. Él acostumbraba enviar cartas a las iglesias, pero aquí no envió cartas de su defensa, no buscó bail bonds, no buscó abogados, no protestó por la injusticia del castigo, ni buscó palancas del mayor de la ciudad, nada. Ellos tienen su esperanza en Dios, en el Señor y en Cristo Jesús. Porque no hay rincón en la tierra donde Cristo Jesús no esté. Estés donde estés, ahí va a estar el Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Señor. En ningún lugar. Él está en todo lugar, es omnipresente. El terremoto, a lo que vemos aquí, podemos creerlo. Donde quiera pasa un terremoto, pero terremoto y soltarse cadenas, aún de las manos, creo que eso ya no es casualidad. Yo creo que es intervención divina lo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando las personas sirven a Cristo Jesús, las puertas se abren, las oportunidades se abren. ¿Y sabe cuál es la puerta? O sea, la puerta la que mejor se abre y se abrió aquí, la del cielo. La del cielo es lo que vemos aquí. Dios no se equivoca ni comete errores. Deje todo en sus manos. Salmo 34, 19 dice, muchas son. Es una realidad, sí, tenemos muchos problemas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Ve usted? De todas ellas. Así que como hay una garantía de que pasaremos por problemas, también hay una promesa de que seremos librados de esos problemas. Hay garantías si vamos a pasar, pero también está la garantía de que vamos a salir. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Pablo y Silas no se quedaron en la cárcel para siempre. Ese problema que estás enfrentando no es para siempre, es temporal, que no pan del cúnico, tranquilo. Cuando tú amas, sirves, obedeces, honras a Dios, aquí a lo que yo estoy viendo, no habrá cárcel en sí que te pueda detener, ni cadenas, ni puerta o esclavizar a lo que estamos viendo aquí. Así que Dios tiene algo para tu vida. Así que el propósito de la vida no es tanto ser feliz, ni tampoco obtener placer y evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Me gustó lo que dijo Martín Lutero en eso. No es solamente ser feliz, obtener placer o evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. ¿La estás haciendo tú a pesar de lo que está pasando? ¿Estás dispuesto o dispuesta a esperar en la voluntad de Dios, aunque las cosas vayan en tu contra? Porque muchos hoy en día claman y tocan la puerta a Dios. Pero si tarda en responder, voy y le sueno la ventana al diablo. No es correcto. Espera en Dios. Así que yo creo que quisiera compartir más de esto, pero el tiempo se nos está acabando, pero me gustó algunas cosas. A veces Dios nos quiere sacar de nuestro confort y creo que lo ha hecho en estos días. Yo creo que entre todo esto tú nunca vas a ver un mar rojo a lo que estamos viendo que se parta si te quedas en la zona segura. Yo creo que tampoco verás maná caer del cielo si te quedas en Egipto. Para que tú puedas llegar a la tierra prometida, tienes que abandonar Egipto. Yo creo que si Moisés se hubiera quedado en Egipto, a lo mejor ahorita fuera una momia ahí en Egipto, pero no, Señor, tú tienes que salir, le dijo el Señor. Y obedeció. A lo mejor fuera un monumento sobre una pirámide ahorita ahí en Egipto. Pero él obedeció a Dios y decidió servir a Dios. Así que entre todo esto, aunque Dios se tarde,
Dios tiene un plan. Pero dice, y las cadenas de todos se soltaron. Eso sucedió en abril 12 del 2010, un terremoto en Haití también, que todo se soltó también ahí. Dios tenía un plan, pero vemos aquí que ese terremoto liberó, pero los presos no escaparon. La oración y los cantos de Pablo influyeron en ellos. Y tal vez hoy no tengas cadenas de fierro, pero a lo mejor sí tienes cadenas que te tienen atado a la borrachera, al adulterio, a la cocaína, a la marihuana, maledicencia, al chisme, robo, maltrato, asesinato, sea lo que sea. A lo mejor algo te tiene atado a eso. Y esa es la manera en que Satanás está robando tu alma del cielo. Pero ¿sabes qué? Si clamas al Señor, Él te puede liberar, te puede transformar y quitar esa esclavitud de ello. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que no puede ser tu religión, las imágenes, los santos, tu tradición, las obras, ni tu iglesia, la sangre de Cristo tiene el poder. Esa es la realidad. Dios tiene un plan con este carcelero. Primero, el despertar del carcelero. Segundo, la esperanza del carcelero. Y tercero y último, la pregunta del carcelero. Dice el versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, qué interesante es esa pregunta, ¿no cree usted? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero no preguntó, ¿por qué no se escaparon? ¿Cómo supiste que me iba a suicidar? No, él no hizo esas preguntas, ¿verdad? Pero vemos aquí las preguntas. ¿Sabe qué tipo de preguntas hace la gente hoy en día? En primer lugar, oiga, ¿qué puedo hacer para ganar más dinero? ¿Sí o no? ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿O qué debo hacer para tener una mejor casa? ¿Qué debo hacer para tener una residencia legal? ¿Qué debo hacer para conquistar a esa chica? ¿Qué puedo hacer para tener un mejor cuerpo o bajar estas libritas de más? O para no poder engordar. Pero la pregunta de él es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo lo que le está sucediendo no está ajeno al conocimiento de Dios, ni es un castigo de Dios, sea bueno, sea malo, Dios tiene un plan. ¿Le gustó lo que dijo Martin Lloyd Jones? Dijo, la función principal del evangelio no es repartir bendiciones, sino reconciliarnos con Dios. Ese es el propósito de Dios. Y el evangelio produce dos respuestas, o me molesto o me arrepiento. Una de dos, me molesto o me arrepiento. Este carcelero, lo que vemos, si no se hubiera arrepentido y recibido a Cristo Jesús, imagínense trabajar toda su vida encerrado en una cárcel y luego morir, ir al infierno y encerrado en un infierno. Oiga, pues yo creo que es mucho eso, ¿no cree usted? Pero el Señor lo liberó. Tal vez esta vida no le estaba dando satisfacción, pero ¿sabes qué? Si hay algo en tu vida que no te está dando satisfacción, intenta nacer de nuevo. ¿Cómo que nacer de nuevo? Sí, a través de Cristo Jesús. ¿No es así? Dice la palabra que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando tú entregas tu vida a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que no seamos muros, seamos puentes como Pablo y Silas para que este hombre conozca de Jesús. Dice que él pidió luz y temblando se postró y sacándolo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué? La Biblia es la única arma que le dispara al muerto y le da vida. Solamente la palabra de Dios. Y si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tristemente te vas a ir al infierno. Dice Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo escribes ahí? Cuando tú entregas tu vida a Jesús. Así que ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo. No dice ahí, cree en la iglesia bautista, cree en la iglesia católica, en la testiga, en la mormona, que el papa, que la virgen, sacerdote, pastor o ministro. No, Señor, Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿No es así? Y dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de que si yo tengo a Cristo en mi corazón, el Señor me promete, mira, tu familia también va a ser salva. Ah, pues qué bueno, me voy a quedar de brazo cruzado. No, ¿qué es lo que dice el texto del 32?
y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. Dios dice, yo los salvo y te prometo que sí, pero tú tienes que predicarles el evangelio, pero también tienen que arrepentirse. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y se bautizaron al final. Y eso es lo interesante. Se regocijaron de haber creído a Dios. Así que ese terremoto no solamente era para que Pablo fuera liberado, sino para que el carcelero y su familia fueran liberados de una condenación eterna, lo que estamos viendo aquí. Así que recuerda esto, a lo mejor este carcelero tenía mucho dinero, a lo mejor no lo sabemos, pero yo quiero decirte que tú no vas a encontrar el gozo o tu propósito en tus posesiones, en las drogas, las circunstancias, en el pasado, en tu pareja o en el mundo, solamente en Dios. Solamente en Él. Y tienes que tener fe. Así que veamos aquí la gran consulta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Segundo, la gran contestación. Cree en el Señor Jesucristo. Tercero, la gran consecuencia y serás salvo. Y cuarto, la gran conversión. Le hablaron la palabra, le lavó las heridas, se bautizó y se regocijó. ¿Ve usted? El evangelio tiene poder. Recuerde eso. Así que usted tal vez, a lo mejor ya ha escuchado de Girls Auxiliary, pero ahora se llama GAs, que son las Girls in Action, son una edad de unas jovencitas. Tal vez usted ha escuchado de Martha Mayers. Esta jovencita era miembro de las GAs en su tiempo, por eso antes se llamaba Girls Auxiliary, pero ahora es GAs. Y desde pequeña ella tenía ese deseo y esa pasión por las misiones. Y dijo, tan fuerte es mi llamado, o sea, tan fuerte era que ella sentía en su corazón que yo y mi amiga, dice, cuando planeamos salir de la escuela, las dos teníamos esa meta, cuando salgamos de la escuela, tan pronto tengamos nosotros la edad y la ley que permita que nosotros entremos a la China. Pero mientras estábamos en la escuela, nosotros ya estamos practicando el evangelio ahí con los bullies de la escuela. Y ese era, primero dice, nuestro campo misionero, preparándonos para cuando un día fuéramos a la China. ¿Y sabe qué? A la edad de 12 años, Martha Mayers se dio cuenta que a través de la medicina ella podía ir a la China de misionera. Se encantó y se puso feliz. Fue pasando el tiempo y fueron a un viaje misionero corto y fueron secuestrados ahí por los yemeníes. Y con eso confirmó de ir de misionera, sobre todo a ese lugar. Si yo quiero ir a hablarle a esas personas de Cristo, lo tenía convencido en su corazón. ¿Y sabe qué? Pero ¿qué de su carrera de medicina? ¿Qué de su familia? ¿Qué de sus amigos? ¿Qué de los peligros de trabajar con los musulmanes que los estaban asesinando a los cristianos? ¿Sabe qué? Nada le importaba, solo rendirse a la voluntad de Dios. Ese era su mayor deseo. Y al estar sirviendo de misionera en Yemen, en el área de medicina, fue capturada por los musulmanes. Al final de cuentas, cuando la amenazaron de muerte, ¿sabe qué fue lo que ella respondió? ¡Qué bien! ¡Estaré en el cielo! Durante su ministerio misionero salvó miles de vidas, que al final perdió su vida cuando entraron un día esos musulmanes a la clínica y la asesinaron. Mucho antes de morir, ella le dice a su padre, ¿sabe qué, papá? Cuando yo me muera, y si me muero allá, yo quiero ser enterrada en Yemen. Y sus amigos le hicieron el ataúd a los cuales ella servía y la pusieron en los terrenos de ese mismo hospital ahí en Gibla. Su padre dijo, cuando ella ya murió, aquí en los Estados Unidos, el cuerpo de mi hija solo sería otra sepultura más, pero allá en Yemen es un testimonio. ¿Y sabes qué? Tu vida puede tener significado también. ¿Cuándo? Cuando tú la rindes a los pies del Señor Jesús, así como este carcelero. Y te invito para que la pongas en las manos de Dios. Y hoy en esta tarde, yo no sé por cuál situación tú estés pasando o estés enfrentando en este momento, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe. Y tal vez sea un medio que Dios está usando para llevarte a esto, de que tú le entregues tu vida a Cristo Jesús. Y si es así, pastor, ya reconocí que este problema es para que yo entregue mi vida a Jesús. Este es tu momento. Si es así,
Inclina tu rostro, cierra tus ojos y con todo tu corazón y en fe, haz esta oración y di: Señor Jesús, me encomiendo hoy en tus manos, entrego mi vida y mi corazón a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Perdóname, límpiame, santifícame, séllame y sálvame, Señor. Y ahora, Señor, por creer en ti y recibirte en mi corazón, Señor, soy salvo, soy salva. Y gracias te doy por perdonarme y salvarme. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Y gracias que a través de tu palabra hoy, Señor, sé que llegó a muchos corazones. A través de las situaciones que ellos están enfrentando, Señor, pedimos que tu mano de poder sea sobre ellos. Dales paz, dales tranquilidad, dales fortaleza, Señor, porque sé que no has terminado con ellos. Los encomendamos hoy en tus manos, Señor, para que tu mano de poder sea guiándolos a su llamado y al propósito que tú tuviste con ellos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Así que los ponemos en el hueco de tu mano, bendíceles, provéeles, Señor, y llénales de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Dios les bendiga, bendiciones.